buenos días a todos ustedes, amigos, hermanos, que se van conectando a este nuevo estudio que tenemos para esta mañana. Es grato nuevamente agradecer a Dios porque nos permite nuevamente poder encontrarnos con ustedes y poder disfrutar de este hermoso momento al lado de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dio el privilegio de aprender sus verdades y a través de esas verdades nosotros vamos caminando y vamos dirigiéndonos a un puerto seguro. No podemos nosotros desviarnos porque sería el fracaso de nuestra vida. Hoy más que nunca necesitamos de un Salvador. Vivir por fe, pero mediante esa fe nosotros tenemos que permitirle que el Señor haga de nosotros lo que nosotros no podemos hacer. El ser humano es difícil que pueda encontrar la salvación por sí solo. Cada día nos hallamos peores que lo que éramos anteriormente. Por esa razón necesitamos de esa justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos ayudará a nosotros a capacitarnos para poder llegar a tener el carácter perfecto de Cristo. Sin más preámbulos, te doy una cordial bienvenida y quisiéramos orar antes de poder iniciar este estudio. Donde te encuentres, vamos a decirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en el cielo y también quisiéramos que sea en la tierra, Señor. En este momento queremos abrir tu santo libro. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra. No podemos, Señor, empezar el día sabiendo, Señor, que tú eres el que dirige nuestra vida. Y por esa razón necesitamos comprender más de tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, Señor, a estudiarla como debe ser. Y no quisiéramos desviarnos a, a otro camino que no sea, Señor, el tuyo, la salvación eterna. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y nos enseña a comprender tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El estudio para esta mañana titula Salvación total del pecado. Salvación total del pecado. Vamos a ver lo que nos quiere decir este título y también el desarrollo que vamos a tener. La pregunta dice, ¿cómo nos trae Cristo una restauración completa? ¿Cómo nos trae Cristo una restauración completa? El tiempo que nosotros vamos caminando como cristianos, nos damos cuenta de que ha habido una falta de enseñanza para nosotros comprender lo que es un verdadero arrepentimiento. Dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, vamos a ver lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Si confesamos nuestros pecados, dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros vamos a Dios contándole todo lo que nosotros hemos hecho y que realmente estamos muy arrepentidos de lo que hemos hecho. El Señor en su infinita gracia nos concede, dice, el perdón, porque está escrito, si confesamos nuestros pecados. El pecado es la transgresión de la ley. Si nosotros hemos cometido pecado, hemos transgredido la ley. La ley es un espejo que nos da a conocer cómo somos nosotros.
Y por esa razón, aquí en el texto dice que debemos nosotros confesarnos para que el Señor pueda perdonar nuestros pecados. Pero ojo a esa parte, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Eso quiere decir que después de que nosotros hemos sido confesados o hemos ido a confesarnos ante el Dios, el Señor nos va a limpiar, dice, de toda la maldad. Hagamos un ejemplo práctico. Vamos a ir nosotros a darnos un baño y de repente nosotros solamente vamos a lavarnos la cabeza y no todo el cuerpo. Puede estar limpio la cabeza, pero el cuerpo no está limpio. Es porque nosotros lo hemos deseado así. De la misma manera, en el momento que nosotros vamos a confesarnos, si no hemos confesado todos nuestros pecados, solamente podríamos decir que hemos estado limpios de una parte, pero no totalmente. Y el Señor quiere que todo nuestro cuerpo sea limpiado. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos vamos al libro del profeta Isaías, vamos a encontrar algo curioso en el capítulo 1, el versículo 6. Nos va a decir cómo nosotros estamos y qué es lo que está mal. Dice el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso quiere decir de que cuando nosotros vamos a ir a limpiarnos, tendremos que limpiarnos todo, no solamente una parte. Por esa razón, cuando nos acordamos del pecado que hemos cometido, tenemos que contar al Señor para que nos limpie de ese pecado. Si nosotros no hemos confesado totalmente nuestros pecados, el Señor no podrá limpiarnos. Por esa más razón, muchos de los seres humanos que han ido a Cristo han pensado que quizás Él solamente ve lo que cuentas, pero no es así. El Señor ve todo lo que nosotros hemos hecho en el pasado, en el presente. Y si nosotros no hemos confesado todos esos pecados, los pecados saldrán a la luz tarde o temprano y será la consecuencia de nosotros que perdamos la vida. También nos dice en el capítulo de segunda de Pedro 1, versículo 10 y versículo 11. Dice así: por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto no careceréis jamás, no caeréis jamás. De esta manera os será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez voy a leerlo. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto no caeréis jamás. Dice el texto que debemos nosotros procurar, dice afirmar vuestra vocación y también dice elección. ¿Cuál es nuestra vocación como cristianos? Nuestra vocación es predicar el Evangelio y hacer discípulos a otras personas. Y la elección es que hemos elegido servir a Cristo. Y debemos nosotros afirmar lo que hemos dicho, porque el Señor nos hace un claro ejemplo que cuando Él llegó al lado a una higuera, tenía hambre, al querer comer, encuentra que la higuera no tenía fruto. Maldijo a la higuera y la higuera se secó.
Quiere decir que nosotros también somos esas higueras que podemos estar bien arreglados, quizás poder o tratar de decir que somos buenos cristianos, pero la verdad en nuestra vida no hay frutos. Por esa razón dice que debemos afirmarnos, dice, en la elección que hemos hecho y en nuestra vocación que tenemos. La vocación es algo que tú lo haces por amor, no es algo que tú solamente lo haces por compromiso. Esto es mucho más y es vamos a decir, el resultado de una preparación, como decía Primera de Juan, que al nosotros poder confesarnos vamos a ser limpios y cuando somos limpios vamos a hacer el trabajo con tanto esmero y amor que el Señor nos va a ayudar a entender más de su palabra, ¿no? Interesante. Vamos a ver lo que dice el testimonio en Conflicto de los Siglos, la página 425. ¿Qué dice la pluma inspirada? Mediante la gracia de Dios y su propio esfuerzo diligente, los que viven en la tierra en los últimos días deben ser vencedores en la batalla contra el mal. Los que viven en el tiempo final, dice, que deberían ser vencedores en la batalla contra el mal. Dice, mientras el juicio investigador avanza en los cielos, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son removidos del santuario, qué interesante, ¿verdad? Recordando lo que se hacía en el santuario terrenal, el Señor nos vuelve a decir qué es lo que está sucediendo en el santuario celestial. Dice, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son removidos del santuario, debe haber una obra especial de la purificación, de eliminación de los pecados entre el pueblo de Dios en la tierra. Debe haber una eliminación de los pecados de entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra se presenta más claramente en los mensajes de Apocalipsis 14, que dice el Apocalipsis 14 en el versículo 6, empezando por el primer ángel, dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso quiere decir de que ese es nuestro mensaje para nosotros poder proclamarlo. El Evangelio es el que cambia las vidas de cada persona, al permitir que Jesucristo pueda gobernar nuestra vida, estaremos seguros de obtener una salvación. Dice también, cuando esta obra haya sido cumplida, los seguidores de Cristo estarán listos para su aparición. Entonces la ofrenda de Judas, la ofrenda de Judá y de Jerusalén serán agradables a Jehová. Como aparición entonces, como en los días antiguos y como en los años pasados. Entonces la iglesia dice, la iglesia que nuestro Señor en su venida recibirá para sí, será una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces dice que cuando venga Cristo encontrará una iglesia pura, sin arruga, sin mancha, porque ahora ese personaje es limpio. Dice, entonces ella lucirá como la mañana hermosa, como la luna clara, como el sol, y terrible como un ejército en orden. Además de la venida del Señor a su templo, Malaquías predice también su segundo advenimiento, su venida para la ejecución del juicio, en estas palabras: y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré veloz testigo contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran en falso,
y contra los que defraudan al jornalero de su salario, y oprimen a la viuda y al huérfano, apartan al extranjero de sus derechos, y no me temen a mí, dice Jehová de los ejércitos. San Judas se refiere, dice, a la misma escena cuando dice: He aquí viene el Señor en las huestes innumerables de sus santos ángeles para ejecutar juicio contra todos y para convencer a todos los impíos de todas las obras impías que han obrado impiamente. Esta venida y la del Señor a su templo son acontecimientos distintos que han de realizarse por separado. Interesante. Sabemos que cuando Cristo entra al templo, está entrando con un solo propósito, de poder purificar el santuario y poder interceder por cada pecador. Pero en la segunda venida ya no será el mismo trabajo que está realizando hoy mismo en el santuario. Será diferente porque ahora vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para dar a cada uno según sea su obra. Esos pecados que hemos tenido y que aún lo tenemos, tienen que ser removidos del santuario y borrados para siempre. Pero depende de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Nos hemos dado cuenta de que el Señor está apto para que pueda perdonar nuestros pecados, pero si nosotros no hacemos su voluntad, estaremos totalmente perdidos. ¿Cuántos de ustedes que están al otro lado de la pantalla cada día cometen pecado y no han confesado todo lo que han hecho? Si esos pecados no han sido confesados diariamente, el santuario está siendo llenado de todos esos pecados y el Señor Jesucristo de alguna manera tendrá que realizar la última obra. Necesitamos nosotros más de Jesucristo. Necesitamos que Él ahora esté frente al Padre y diga al Padre que nuestros pecados han sido borrados y nosotros necesitamos confesarnos a Él diariamente, cada día, porque el tiempo que vivimos es tiempo peligroso. Dice también en Lecciones Objetivas, páginas 68 y página 69. A medida que recibas el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor y trabajo desinteresados por los demás crecerá y dará fruto. La gracia del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Tu fe aumentará, tus convicciones se profundizarán, tu amor se perfeccionará, cada vez más reflejarás la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y amable. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a reclamar los suyos. Qué interesante testimonio. Dice que cuando el carácter de Cristo se produzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a reclamar como suyos. Muchas personas han declarado por qué Cristo no viene, por qué el Señor ya no viene si realmente existe. Pero la respuesta está ahí, clara, porque Él no quiere que nadie perezca. Y ese pérdida es realmente desastroso, pero de alguna manera el Señor cuando venga va a venir por un pueblo que está totalmente reflejando el carácter perfecto de Cristo. No podemos nosotros ansiar el cielo si nuestra vida no está apegada o acorde con el Señor. Necesitamos ahora más que nunca entregarnos a Él y confesar nuestros pecados y que pueda Él realizar la obra maravillosa que realiza en cada persona que acepta a Jesucristo como su Salvador. Entonces dice la pregunta: ¿cómo nos trae Cristo nuestra restauración completa? ¿Cuándo confesamos nuestros pecados
y actuamos como seguidores de Cristo. Cuando confesamos nuestros pecados y actuamos como verdaderos seguidores de Cristo. Esa es la respuesta que necesitamos escuchar y que necesitamos realizar, mis queridos hermanos. No podemos nosotros vacilar y pensar de que nuestros pecados serán borrados por arte de magia. Necesitamos así en la tierra hacer un trabajo que no es totalmente mm, difícil, solamente que confesemos nuestros pecados y que nos apartemos del mal. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, en esta mañana y que tengas un hermoso día, que el Señor te acompañe y que puedas encontrar el verdadero significado de la vida. Bendiciones.